Shalom hermanos, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Quiero hacer los pasos del discipulado porque hay hermanos que son nuevos y vamos a comenzar a estudiar el principio de la palabra en una forma muy simple y en una forma muy básica para que todos puedan entender, ¿sí? ¿Les parece bien? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a ponerle un título, va a ser el discipulado parte 1, va a ser esta, ¿sí? Y creo que tenemos como 12 pasos, entonces tenemos para tiempo aquí para divertirnos y aprender, ¿está bien? Vamos a abrir la Biblia, vamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. El libro de Hechos vamos a estudiar un poco. Hechos capítulo 26, capítulo 8, versículo 26. Sí, vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 35. Sí, voy a leer yo. Sí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Fíjate que no veo, presta tu papá. Ay, ahora que no veo bien, ahora que está muy oscuro, ahora sí. Ahora sí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Sí, hasta ahí vamos a ver un poco. Hoy esta primera parte del discipulado vamos a llamarle la escritura. Vamos a pensar, ¿por qué nosotros leemos la Biblia? O sea, ¿por qué los cristianos, las diferentes congregaciones siempre llevan su Biblia bajo el brazo y tenemos tanto interés en la palabra? ¿Y por qué decimos que Dios escribió la Biblia? ¿Por qué decimos que esto vino de Dios? O sea, ¿por qué nosotros vemos esto? Aquí vemos en la antigüedad, miren, 2000 años antes ya había un hombre que era, ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este chico? Era un etíope. Sí, era seguramente un poco negrito, ¿no? Digo yo, ¿no? Miren un poco, aquí dice: un ángel del Señor habló a Felipe, miren bien. Dice: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, mira, aquí sale un etíope eunuco. Eunuco es una persona, puede ser un ministro o puede ser un sirviente de una reina, de una doncella, que es eunuco, o sea, está como, vamos a decir, castrado, ¿no? Pero este era un funcionario, o sea, era alguien muy importante. Miren, funcionario de Candace,
reina de los etíopes. O sea, este era un ministro del tesoro de Candace. O sea, este era un ministro. Yo estoy averiguando sobre esta reina. Esta reina está entre de 50 personajes de Egipto, está en el número 38 de la importancia, del peso que tenía en toda la historia de Egipto. Esta reina era muy famosa en ese tiempo y este era su ministro de, ¿cómo se llama? Su ministro del tesoro. Pero este señor estaba leyendo la Biblia. Miren, esta parte que estamos leyendo en esa época todavía no existía. Pero realmente lo que él estaba leyendo era Isaías 53. Vamos a ver un poco. Vamos a Isaías 53. Lo que en verdad este estaba leyendo estaba aquí. Isaías 53. Versículos 7 y 8. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, vamos a pensar, este eunuco, que era ministro del tesoro de Candace, ¿no? De Candace. Él estaba, imagínense su carro, su caballo, él tenía el carro, todo el tesoro estaba ahí. Y él subió para adorar, dice, ¿no? Pero él bajando de ahí, sacaba el rollo, Isaías 53, y él estaba leyendo eso. Pero Dios le envía a Felipe y le hace escuchar lo que estaba leyendo, y era este versículo. O sea, este Isaías que hoy tenemos acá en la mano nosotros, él mismo tenía en el original, una de las copias, ¿no? Te estaba leyendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Felipe comenzó a explicarle desde el principio sobre el perdón de los pecados, hasta que inclusive después llegó a bautizarse. Entonces vamos a pensar, ¿quién inspiró las escrituras? Si nosotros vemos la Biblia, miren, atiendan bien, la Biblia durante 1600 años se escribió, en un lapso de 1600 años, en diferentes épocas. Tardó 1600 años y aproximadamente 40 autores, 40 personas con su puño y letra escribieron en esos 1600 años. La Biblia, la traducción de la Biblia significa libros. La Biblia tiene 66 libros y se divide en dos partes, vamos a decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver un poquito la inspiración que tiene eso. El 2 de Timoteo, vamos a ver. ¿Cómo se inspiró? 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahí pone: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿tienen ahí o pasé? ¿Tienen? Bueno, versículo 16 voy a leer otra vez. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice que la escritura fue inspirada por Dios. ¿Sí? Ahora tiene un objetivo. Es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Redarguir qué significa? Para objetar, para rebatir. Para una persona que no entiende y tiene su propia creencia, su propia forma de pensar. Entonces a través de la escritura vos le podés mostrar, tenés una base para mostrarle la palabra. Después que dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos que entender una cosa, que cuando nosotros nacimos en este mundo, hemos nacido ya de una forma viciada. Nadie al ser humano le enseñó a mentir, pero nosotros aprendimos a mentir, ¿sí o no? Nadie a nosotros nos enseñó a tener malos pensamientos, pero a medida que fuimos creciendo, nuestros pensamientos fueron sacando sus frutos, sus malos pensamientos, las codicias, el robo, el homicidio, muchísimos frutos malos fueron saliendo de nosotros, pero no hay una universidad que diga que tenés que hacer así para robar, que tenés que hacer así para mentir. No, ya está dentro nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya estamos viciados, ya nacimos con el pecado, o sea, nacimos enfermos ya, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, mira qué dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Somos perfectos o no somos perfectos? No somos perfectos. En este cuerpo tenemos todavía la manera antigua de vivir. Y este cuerpo sigue pidiendo cosas terrenal, cosas corruptas todavía. Porque es corrupto todavía este cuerpo. Se pudre también, ¿no? ¿Sí? Y después, ¿qué dice? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces esta palabra nos va a enseñar también a nosotros a obrar en una manera correcta. ¿Entienden? Vamos a ver Isaías 34. Hoy vamos a hacer un recorrido. Isaías 34, versículo 16. ¿Tienen? Sí. Isaías 34, versículo 16. Ya. Dice, inquirid en el libro de Hashem y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Entienden? ¿Podés leer, Rosita? Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Sí. Vamos a ver 1 Pedro 1:25. Vamos a movernos hoy. 1 Pedro 1:25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros debemos entender una cosa. Nosotros no podemos entender esta vida sin la palabra. ¿Ustedes vieron las corrientes que hay ahora? ¿Sí? Está como la corriente de... Uno dice una palabrita y ya dice ya que son homófobos, ¿no? O está en contra de tal cosa, o contra tal cosa, que el problema es la vacuna, que no se quiere vacunar, que el problema de esto. O sea, nos hemos metido en este mundo en una encrucijada que uno no sabe cómo tiene que actuar muchas veces, ¿no? Pero el renacido, el que nació de nuevo, tiene un camino. ¿Y ese camino cuál es? Es la palabra escrita por Hashem. O sea, Dios nos amó tanto a nosotros que nos reveló su palabra para que nuestra vida vaya transformándose cada día. ¿Entienden? Entonces, nos puso la palabra. Muchas cosas no entendemos, pero tenemos que pedirle a Dios que Dios nos muestre, que Dios nos abra ese entendimiento. ¿Ustedes se imaginan a este eunuco cómo estaba? Él estaba buscando, algo sentía él, ¿no? Algo estaba buscando, pero ¿quién fue el que trabajó ahí? ¿Quién fue el que obró de verdad? Aunque el eunuco quería conocer. ¿Pero quién fue el que trabajó? ¿Quién fue el que le dijo a Felipe, vete allá? ¿Quién fue? El Espíritu de Dios. Sí. El Espíritu de Dios es Dios mismo el que estaba organizando, aunque el eunuco quisiera estudiar la palabra, pero si Dios no le abre el entendimiento, si no hay alguien que le explique, no puede.
Por eso que nuestra vida depende 100% de Dios. Si no entendemos, tenemos que pedirle entonces la sabiduría de Dios para que Dios nos muestre y nos haga entender. ¿Entienden? ¿Y quiénes son los que recibieron estas revelaciones? ¿Quiénes fueron los que recibieron? Vamos a ver en Hebreos, el libro de Hebreos. Un poquito detrás ahí de Pedro, un poquito por atrás. 1, capítulo 1. El versículo 1. ¿Tienen? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí dice que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, en diferentes tiempos, en diferentes épocas, durante esos 1600 años que se escribió la Biblia. Dios le habló a los profetas, le habló a los apóstoles, le habló a sus siervos para que escribieran. ¿Y después qué dice aquí? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas. Dios le había dejado al pueblo de Israel, primeramente la palabra, le dejó a los profetas y los profetas le enseñó a las 12 tribus de Israel. Ahí empezó todo. ¿Van entendiendo? Éxodo capítulo 20, vamos a ver. Allá al principio está. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo 20. Ahí está contando. Capítulo 1. Capítulo 20, versículo 1. Éxodo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, miren lo que dice, yo soy Dios, yo soy Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Si nosotros pensamos, Dios nos sacó también a nosotros de esta manera de vivir antigua nuestra. ¿Sí? De la costumbre antigua que tenemos. Dios nos escogió y nos sacó de ahí. Y después ahora nos está comenzando a dar instrucciones. ¿Se entiende? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Hashem tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, Él es una promesa. Él hace misericordia a aquellos que guardan y aman sus mandamientos. El 7. No tomarás el nombre de Elohim tu Dios en vano, porque no dará por inocente Hashem al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos cuando Dios le sacó a su pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? Dios les sacó de esa servidumbre que estaban en Faraón. ¿Se acuerdan que tenían que hacer ladrillos, tenían que edificar? Ellos pasaron, durante muchos años, pasaron muy mal en Egipto como esclavos. 400 años. Exactamente, 400 años. ¿Y qué fue lo que pasó después? Dios le envía a Moisés, le rescata a su pueblo y hace milagros con todas las plagas. Hace milagros, abre el mar, el pueblo pasa. Enfrente de los ojos de Israel, Dios le mata a los egipcios que le estaban siguiendo, al faraón inclusive. Y en el desierto Dios comienza a instruir a su pueblo. Y acá le está contando. Porque ellos venían con la mente ¿de qué? De Egipto, de las estatuas.
Mientras que Dios le estaba dando la instrucción a Moisés, el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo un becerro de oro para adorarle a ese becerro de oro y decir, usted a nosotros lo que nos estaba sacando de Egipto. Así estaba, ¿no? Así estaba el pueblo de Israel adorando a esa vaca, a ese becerro de oro. Inclusive sacaron su aro, su brazalete, todo de oro, juntaron, quemaron y comenzaron a hacer una gran estatua, porque su costumbre era esa. Pero Dios dijo que no, y le dio a Moisés la instrucción, y Moisés comenzó a enseñarla al pueblo. Entonces, esa es la imagen nuestra, esa es nuestra historia hoy también. Nosotros teníamos la costumbre y la manera de vivir, porque no tenemos paciencia, ¿no? No tenemos paciencia, ¿no? Nos falta toda la paciencia, ¿no? Y Dios nos va a enseñar a tener paciencia. A veces uno no aguanta más siquiera, se porta muy mal, ¿no? Pero Dios nos va enseñando de a poco. Por eso que debemos orar a Dios. Y Dios, si tiene misericordia, nos va a mostrar y nos va a ir cambiando cada momento. Pero Dios es un Dios de misericordia. Siempre cuando uno ora y le pide, Él te da. Sí. Te da y te da así como le pedís. No te da ni más ni menos, pero exactamente lo que le pedís te da. Sí, así mismo es. Bueno, vamos a seguir. Dice, ¿con qué se comparan las Sagradas Escrituras? Vamos a ver un poquito en Salmos. Salmos capítulo 119, 105. 109, 105. ¿Cómo dice ahí? Dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. 119, 105. ¿Sí? ¿Cómo dice el tuyo, Saide? ¿Puedo decir? 105. 119, 105. Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. ¿Para mi vereda? Sí. ¿Sí? Ese no está en paraguayo. Sí. Dice la Reina Valera 1960, la que normalmente usamos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos a pensar, nosotros tenemos un camino que recorremos toda esta vida. Y en ese camino hay oscuridad y hay problemas, pero cuando miramos la palabra da iluminación fuerte como una lámpara y podemos pisar y podemos ir correctamente. ¿Sí? Porque vivimos en una familia, ¿no? Entonces una familia tiene esposo, esposa, tiene los hijos, tiene el entorno, tiene el trabajo, el entorno de su trabajo. Y en cada punto de nuestra vida, Dios tiene su palabra para aconsejarnos en ese tiempo. Por eso es que se necesita la humildad. Si uno no tiene humildad, entonces ¿cómo puede seguir el camino de Dios? Si te está ahí la lámpara alumbrando, te está mostrando la luz fuerte, está ahí en tu pie, ¿no? Y te está diciendo que ahí tienes que irte, porque no quieres la luz, ahí está la luz, andate por ahí, porque si no, no, vos estás terco y quieres ir por la oscuridad, quieres irte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Va a haber problema? No pasa nada. Eso es. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están conformadas las Sagradas Escrituras. Vamos a San Lucas. San Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 26. 26 y 27. ¿Tienen? Lucas capítulo 24, versículo 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, el mismo Yehoshua estaba hablando y estaba predicando, estaba enseñándola a la multitud de gente. Y él mismo dice, y miren lo que dice, es una cosa asombrosa, miren el 27.
Dice, y comenzando desde Moisés. ¿Qué significa comenzando desde Moisés? Comenzando desde la época de Moisés. Sí, comenzando desde Moisés significa la Torá, los 5 primeros libros. Sí. Entonces le estaba explicando la Torá, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número, todo eso le estaba mostrando, ¿sí? Y después dice, y seguido por los profetas, y ahí Isaías, Jeremías, salen todos ahí, ¿no? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de él decían las escrituras. O sea, el mismo Yehoshua estaba enseñando lo que se había escrito. ¿Mm? Vamos a ver ahí mismo el versículo 44. 44 y 45. ¿Tienen? Sí. Leen un poco, Elías. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sí, mírenlo como dice, y les dijo, estas son las palabras que os he hablado. Le está hablando a sus discípulos, ¿no? Estando aún con vosotros. Pero era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? ¿Cuál es la ley de Moisés? Recién le dije. Los 5 primeros libros. Los 5 primeros libros. Y en los profetas. ¿Sí? Isaías, Jeremías, todos los profetas que están ahí. Y en los salmos. Los salmos. Entonces, después de eso, ¿no? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces ahí hay un problema que tenemos que detectar. Uno puede estudiar la Biblia, ¿sí? Porque hay muchas personas religiosas. Uno puede estudiar la Biblia, puede saber toda la Biblia, toda la historia que hay ahí en la Biblia, puede saber griego, hebreo, arameo, puede saber lo que quieras. Pero si el entendimiento no se te abre, No pasa nada. estamos en lo mismo. Es solamente biblioteca lo que hay en la cabeza. ¿Entiendes? Hay unos versículos que justamente me parece que cuando se presenta delante de Dios unos pastores que fallecieron, Sí. nosotros hemos hecho de todo, ¿verdad? Hemos echado demonios, y le dice ahí Jesús, fuera de mí, hacedores de maldad. Sí, así es. Sí, correcto. Por eso es que si Hashem no nos abre a nosotros el entendimiento, no podemos entender. Hace poco tiempo, yo tengo un amigo que se llama Guillermo. Y Guillermo tiene, me dijo que ha plantado, creo que me dijo 11.000 plantas de tomate. Si él es agricultor. Entonces él se va con sus trabajadores y empezó a sembrar tomates y comenzó a crecer. Y el otro día tocó el timbre aquí en casa y me trajo una caja llena de tomates, ¿no? Entonces vamos a ver una cosa. Él es el dueño de ese campo, el dueño de esos tomates, el dueño de la plantita. Él cuidó, pero él eligió los tomates que trajo, ¿sí o no? No podía traer las 11.000 plantas aquí, ¿no? De tomate, ¿no? Él eligió. O sea, el dueño elige lo que hace con lo que es de él. Entonces Hashem es lo mismo. El mundo entero, él lo creó, es de él. Pero él escoge. Él escoge. Es así. No todos son Abraham. No todos es apóstol Pablo. No todos somos Moisés. No. Él fue el que escoge. Por eso es que es importante pedir su misericordia. Quizás tenga misericordia y te mire. La gente piensa que por su oración ya está. Ya es todo. ¿Se puede orar? Claro que sí. Pero depende 100% de Dios. Claro. Depende de su misericordia. Depende de tu corazón cómo está. Sí. Dice, la enseñanza de Hashem fueron escritas y conforman los textos donde se encuentran el pacto renovado. Vamos a ver Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Es el último versículo, creo.
Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tienen ahí? ¿Sí? Voy a leer otra vez. 28, el último versículo. ¿Sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, a sus escogidos, a los que nos escogió entre la multitud, vamos a decir así, es una promesa que Él hace. ¿Qué dice esa promesa? ¿Quién puede leer? ¿Qué dice esa promesa? 20. Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Él promete que va a estar con nosotros hasta el último tiempo de nuestra vida. ¿Mm? Existen dos tipos de personas. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl, del rey Saúl? Sí, ¿Mm? sí. El rey Saúl y David. Ahí tenemos algo muy claro. El rey Saúl siempre se arrepentía. ¿Mm? Un día se despertó y comenzó a odiarle a David. Y juntó 3.000 hombres y comenzó a seguirle a David para matarle. Y él entró un día en una cueva para cubrir sus pies. Cubrir sus pies significa, creo que parece caca, ¿no? Para cubrir sus pies. Entonces estaba en la cueva y estaba David escondido. Y David cortó su manto. ¿Mm? Y cuando se fue Saúl, él de lejos le gritó, Señor mío, Rey mío, mira, Dios me ha guardado para no matar al ungido de Hashem. Y le mostró su manto, estaba cortado. Tuve oportunidad de matarte. Mis soldados me dijeron que te matara, pero yo dije que no puedo tocar al ungido de Hashem. Y le mostraba así la punta del manto que cortó, ¿no? ¿Y qué pasó ahí con Saúl? Se arrepintió y ay, yo no quiero hacer, y ahí se fue otra vez a su casa Saúl, ¿no? Y pasó el tiempo otra vez, se volvió así, y otra vez juntó a sus soldados, y otra vez le siguió, hasta el punto que se quedó dormido con sus 3.000 hombres. ¿Mm? Dice que Dios le dio un sueño profundo a Saúl y a todos los hombres. Y David otra vez se fue despacito con un amigo y sacó su lanza, que estaba pegado a Saúl. Y después se subió a un despeñadero y comenzó a gritar, ¿quién descuidó? ¿Por qué quedaron todos dormidos? Y le dejaron al ungido de Hashem ahí descuidado, cualquiera le podía matar. Y otra vez Saúl, ¿qué hizo? Se arrepintió. Ay, perdóname tú, si quieres el ungido. Así estaba, ¿no? ¿Y qué pasó? Y volvió otra vez a su casa. Si miramos la vida del rey Saúl, al final es una vida tan miserable. Pero si miramos la vida del rey David, los dos se arrepintieron. El rey David adulteró con Betsabé, ¿sí o no? Y le mató a su marido. Él se arrepintió también. Saúl, vemos también que se arrepintió. Pero ¿qué diferencia hay entre un arrepentimiento y el otro? En el arrepentimiento del rey Saúl y de David, los dos se arrepintieron, pero hay una diferencia muy grande. Que aunque el rey Saúl se arrepintió, él quería establecer su nombre, quería permanecer siempre vivo él. ¿Entienden lo que digo? Él, su proyecto y su deseo no cambiaba. Él, sí me arrepiento, lloraba un rato, pero él, su mente estaba siempre igual. Sin embargo, David nunca más se va a ver que se fue a adulterar otra vez. Nunca más se va a ver que fue a matar otra vez y que hizo cosas así tan malas. El arrepentimiento es volver a la palabra. Y la palabra es la que te da la luz en tu camino y te cambia la vida. Te cambia el rumbo de tu vida. ¿Entienden? Vamos a ver Juan capítulo 21. Mateo, Lucas, Juan. Ahí ya está. Capítulo 21. Sí. Versículo 25. Juan 21, 25. Dice,
Y hay también otras muchas cosas que hizo Yehoshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea que muchas cosas, muchas obras había hecho Yehoshua cuando estaba en este mundo, ¿no? Pero en la Biblia se escribió un pedacito nomás, un poquito nomás. Y aún sigue habiendo obras. Aún sigue trabajando Yehoshua en la vida de cada uno de sus hijos. En cada uno de sus elegidos. ¿Entienden? El cambio, esta palabra que nosotros vemos aquí, es lo que nos va transformando cada día a nosotros. Se empieza por una cosita, por otra y así uno va creciendo, va creciendo, va creciendo. Vamos a ver Colosenses. Un poquito más atrás está Colosenses. Versículo 16. ¿Tienen? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Tienen ya o no? Colosenses 4:16. A ver, ¿alguien puede leer? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. Sí, esta carta escribió el apóstol Pablo a los de Colosas, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo escribía y lo que Hashem ponía en el corazón de apóstol Pablo, él escribía y eso enviaba a los hermanos que se reunían a las iglesias. Y el orden mandaba, instruía a que la lean entre los hermanos. ¿Entienden? Vamos a ver el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. No está muy difícil, ¿no? Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Tienen? Sí, versículo 1 también. Pablo, siervo de Yehoshua, llamado a ser apóstol. Miren un poco. Aquí dice que Pablo es siervo de Yehoshua, pero no es porque él quiso, no es porque él decidió así. Dice llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, Yehoshua le apareció, Yehoshua le instruyó, le capacitó y Yehoshua le envió. ¿Entienden? Pero si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo antes de ser apóstol, él era un perseguidor de la iglesia. Él le seguía a los cristianos y le mataba a los cristianos. Él vio la muerte de uno de los hermanos también que murió apedreado, Esteban, ¿se acuerdan? Esteban, Sí. Y él consintió, dice, estaba contento él cuando le vio morir. ¿Mm? Esa era su vieja vida. Pero después la nueva vida que Yehoshua le agarró, le instruyó, le cambió y le mandó. ¿Mm? ¿Sí? Le agarró cuando él seguía a perseguirle a otros para traerle, Sí. para matarle también. Sí. Ahí en el camino le agarró Dios. Sí. Ahí vamos a ver ahí mismo el Romanos 16, capítulo 16. Versículo 25 al 27. El último. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Hashem eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que ofrezcan
para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Yehoshua para siempre. Amén. Miren lo que pone aquí. Dice, atiendan un poco bien. Dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la Escritura, miren lo que dice, y que a través de la Escritura, por medio de la Escritura, ¿sí?, de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Anteriormente era un misterio. No se conocían los tiempos. ¿Se acuerdan cuando Israel estaba ahí por Babilonia? Cuando eran llevados muchos años. Se olvidaron de la palabra, ni siquiera podían leer la Torá ya ellos. Entonces, pasando el tiempo, Dios fue capacitando y fue instruyendo y fue enviando a sus siervos para corregir, para que las personas puedan nacer de nuevo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora inclusive tenemos ya la Escritura, ¿no? Porque tenemos, vamos a decir, el Antiguo Testamento, ¿no? Y tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es como un filtro, sí, que del Antiguo Testamento va refinándose y se entiende mucho más a través del Nuevo Testamento. ¿Entienden? Vamos a ver los beneficios. ¿Qué beneficio tiene uno, por ejemplo, estudiando la palabra de Dios? ¿Qué nos da en nuestra vida realmente? Vamos a ver un poco de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio 4, del 6 al 9. Lee un poco, Elías. Deuteronomio 4, del 6 al 9. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Hashem, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Sí, el 6 dice una cosa muy importante, el versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hashem tiene su pueblo. Nosotros siempre pensábamos que Israel es el pueblo escogido por Dios. Así siempre se dice, normalmente dice, ¿no? Sí, Israel es el pueblo escogido por Dios. Así siempre escuchamos, ¿no? Pero de verdad, Dios tiene su pueblo escogido. En todo el mundo están las personas que Dios escogió, los hermanos que nacieron de nuevo. Esos son su pueblo. Cuando venga por segunda vez, Él va a recoger su pueblo y va a reinar con su pueblo. No es el Israel este que vemos ahí. Tel Aviv es la capital del orgullo gay. ¿Cómo? Ese fue el pueblo de Dios. ¿Entienden lo que yo digo? Dios fue el que fue escogiendo en todo el mundo a su pueblo. En todo el mundo. Ahora, esta tarde yo recibí un contacto de un hermano que nunca yo le había visto y está aquí a 60 kilómetros
y se contactó conmigo y hablamos como si fuera que nos conocemos toda la vida. Y varias personas, son 4 personas más que están, que hemos hablado también, y nunca yo le he visto la cara, nunca he hablado con ellos directamente. Pero podemos hablar muchísimo tiempo a través de la palabra, como si fuera que nos conocimos toda la vida. La palabra de Dios une a un solo corazón, hace como un solo hombre. ¿Entienden? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver Mateo capítulo 9. ¿Están cansados ya o no? ¿Un poco? No, yo estoy cansada. Falta poquito. Mateo, ¿cuánto? 9. Del 9 al 13. Mateo capítulo 9 del 9 al 13. Dice ahí, atiendan un poco bien. Aquí vamos a ver una de las transformaciones también. Pasando Yehoshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yehoshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yehoshua le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Justo lo que hablamos hoy, del arrepentimiento un poquito, ¿no? Aquí sale un hombre que se llama Mateo. ¿Cómo se llama el libro que estamos leyendo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mateo se llama el libro que estamos leyendo, ¿no? El libro. Mateo capítulo 9. Mateo es el libro, ¿no? ¿Y cómo se llama el hombre este? Se llama también Mateo, ¿no? Este es el mismo Mateo que escribió el libro. Este era un publicano. En esa época, los administradores vamos a decir, del gobierno, de la sociedad, robaban muchísimo. Ellos eran cobradores de impuestos. Y así como nuestro presidente de Paraguay y todos sus secuaces, ¿no? La misma cosa también. Robaban lo que no está escrito. Entonces ellos cobraban un montón de dinero, guardaban y un poquitito le daban a Roma. Pues eran gobernados por Roma, pues, ¿no? Entonces un poquitito le daban a Roma y ellos se quedaban un montón también de dinero, ¿no? Pero qué raro, este estaba ahí y Jesús le dijo, sígueme. Hay otra parte también que me gusta mucho. Vamos a ver un poco. Vamos a ver el capítulo 10. Capítulo 10. Ahí mismo, el capítulo 10. De 1 al 3. Miren quién está ahí. ¿Alguien puede leer? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. ¿Quién está ahí? El publicano. Mateo, sí. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, sí, hasta ahí. el cananita. Hasta ahí vamos a ver. Aquí en este grupo de apóstoles está Mateo. O sea, miren la transformación que tuvo este hombre. En aquel tiempo que él le vio a Yehoshua, y Yehoshua le dijo, sígueme. Y a este tiempo pasó un capítulo nomás, acá en el libro. Pero todas las cosas que aprendió, todas las cosas que le enseñó Yehoshua, hasta quedó como apóstol, como un discípulo de Yehoshua, siguiéndole y cambiando él. A él también se llamaba Leví. Leví era su otro nombre. Vamos a ver un poco. Vamos a ver. Vamos a ver Lucas. Mateo, Lucas. Allá vamos con Marcos, Lucas. 19. Mateo 19 del 1 al 10. ¿Ya tienen? Lucas 19.
Lucas 19, del 1 al 10. ¿Sí? ¿Dónde se fue Lucas? Voy a leer. Bueno, Habiendo entrado Yehoshua en Jericó, iba pasando por la ciudad. Atiendan bien. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Quién para este Zaqueo? Mateo es. Es el mismo, solo con diferentes nombres. Pero aquí cuenta según la vista que tiene Lucas, según como Lucas estaba mirando. El 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces ya sabemos más algo de Mateo, ¿no? Era enano. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. El 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Atiendan un poco, entre la multitud de gente, hay gente que todo el día estaba orando, gente que todo el día estaba ayunando, gente que todo el día está leyendo la Biblia, pero ahí hay un ladrón, un señor malo. Pero él, ¿qué pasó? Él se subió a un árbol, y hay que pensar, ¿cómo se subió él en el árbol? ¿Qué tipo de ropa él tenía? No usaba vaquero, no tenía short. ¿El qué tenía? Eso tipo sábana, ¿no? Entonces una vergüenza también. Era rico, pues tiene que estar arriba, se subió arriba. ¿Y qué es lo que se le va a ver a él? Ahí arriba, con su sábana ahí. Un poco vergonzoso también, ¿no? Y él ahí está yuruya y mirando, así estaba, ¿no? ¿Y qué le dijo Yehoshua? Que se baje. Y le dijo que va a ir a su casa hoy. El 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. A ver esto, todos murmuraban, diciendo, ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, si robó él, 4 veces más le va a dar. Igualito que allá en Paraguay nuestro presidente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hemos visto, hoy vimos la vida, por ejemplo, un poquitito la vida de este eunuco. El interés que tenía, pero recibió misericordia. Y hemos visto un poquito la vida de este Mateo, que recibió la misericordia de Hashem. Y cómo le cambió, cómo le hizo ser un apóstol de Dios. Y cómo él durante después toda su vida, si después vemos la historia de Mateo, cómo él vivió, cómo él murió, qué fue su misión, en la transformación inmensa que tuvo él, fue a través de la palabra que Hashem puso en él. Entonces, nosotros también de la misma manera, esa misma palabra que le transformó a Mateo, esa misma palabra que le fue cambiando a este eunuco, esa misma palabra vive hoy y para siempre, dice la Escritura. Esa es la palabra que nos transforma, la palabra que nos cambia a nosotros. ¿Entienden? ¿Sí? A ver, ¿qué beneficios otorga el observar los mandamientos con la motivación correcta? Vamos a ver un poquitito ese Deuteronomio 28. Versículo 1 al 4. Deuteronomio 28 del 1 al 4. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hashem tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán
si oyeres la voz de Hashem tu Elohim, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y entonces, ¿qué dice según esta palabra? ¿Qué bendiciones tendremos si obedeciéramos, si pusiéramos por obra nuestra vida? Dice que nuestra vida nos va a ir bien. No está hablando de hoy, cambiando ya a la actualidad, no es que nos va a ir bien, que vamos a tener dinero, que vamos a tener ahí nuestro Range Rover, ¿no? Porque muchos hermanos murieron también a través de la palabra, por medio de la palabra. ¿Entienden? Lo que está diciendo que nuestra vida espiritual, en el futuro venidero, nuestra vida nos irá bien. En ese sentido está hablando. Nuestra vida aquí también como pareja, como padres, como hermanos, como hijos, nos irá bien también. ¿Se entiende? Sí. Primera de Pedro 1. Ya voy a terminar. Primera de Pedro capítulo 1. Después de Hebreos, Santiago, después ya viene Primera de Pedro. 1:13. 1:13 al 19. Cuando tenga el día, ¿puedes leer? Primera de Pedro 13. 1:13. Sí, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 hasta el 19, vamos a leer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Sí, hasta ahí. Miren el 14 que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El problema, ¿cuál era? Nuestra ignorancia. Yo les voy a contar una cosa. A mí personalmente, yo era muy ignorante antes de conocer la palabra. Era muy ignorante con respecto a Dios. Tenía mi forma de pensar, lo que me habían instruido desde pequeñito. Pero cuando se me acercó a casa un pastor que tocó la puerta, yo le abrí la puerta, le hice sentar, y él detalladamente me comenzó a explicar durante 6 o 7 meses, día de por medio, todos los días así venía. Y me comenzó a enseñar y yo me asombraba. Realmente era tan ignorante, me comenzó a hablar sobre el pecado, sobre las leyes que habían en la palabra. Me habló sobre el evangelio, sobre el perdón de pecados, sobre la nueva vida en Yehoshua. Me comenzó a contar todo eso que yo ni idea tenía. Y ahora sigo aprendiendo más cosas también, que tampoco lo sabía. Entonces, ¿qué dice aquí? Como hijos obedientes, entonces lo único que tenemos que hacer es obedecer a la instrucción que Hashem nos pone a nosotros. No os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. El problema grande, ¿cuál es? El problema es que esta carne, que este cuerpo te pide cosas para él. Y que esta mente, que está viciada y corrupta desde el principio, te pide cosas de la antigüedad. ¿Entienden? Por eso es que hay una guerra. Por eso es que debemos estudiar la palabra.
La palabra es la que va renovando nuestra mente. Y es una lucha con la antigua manera de vivir y la palabra y la instrucción que Hashem nos da. Entonces hace una guerra. Entonces cuando más estudiamos, cuando más aprendemos, se va desechando y se va transformando. Lo que se sembró va creciendo y después comienza a ver sus frutos. Y eso es lo que se puede ver. El fruto que Hashem hace en nosotros. El cambio que hay en nosotros cada día. ¿Entienden? ¿Sí? No está muy difícil. Falta poquito ya, no se desesperen. ¿Por cuánto tiempo estará vigente la palabra de Hashem? ¿Está acaso abolida? Vamos a ver Isaías 40. Isaías 40. Vamos a ver un poquitito. Versículos 6 al 8. ¿Tienen? Lea un poco. Isaías, 40 de 6 al 8. voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sí, aquí está diciendo que nuestra carne, que nuestro cuerpo, que el pueblo es como una flor, como una hierba que florece, es hermosa. 18, 20, 25 años, 30, 40, 50 se va quedando como yo ya un poco. Después 60, 70 ya como la abuela. Y así 80. ¿Y después qué pasa? Se seca, dice. Sí. Muere. Así mismo. Pero ¿qué es lo que queda para siempre? Hoy justamente la abuela me decía, yo era tan guapa, me decía la abuela, estamos hablando, ¿no?, del cansancio y todo, ¿no? Ella dice, cuando yo era joven era tan guapa, tan linda era, dice, ¿no? ¿Sí? Y es lo que la palabra dice, exactamente lo que la palabra dice, que nuestro cuerpo es como una hierba que se seca, que floreció y todo eso se secó y después no queda nada. Pero ¿qué dice al final? Esta es la esperanza que tenemos el 8. Lee un poco el 8. Sécase la hierba, marchítese la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sí, su palabra es la que permanece para siempre. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos, ¿cuál es? La esperanza es la palabra de Hashem que puso en nosotros. Las promesas que están aquí que se van a cumplir. Imagínense aquel día que venga Yehoshua, el Rey de Reyes. Así dice su promesa, que Él vendrá a buscar a su pueblo. Entonces, ¿de qué importa a mí si me sale una raya acá, si tengo pata de gallo? ¿De qué importa todo eso, no? Uno quiere ser guapa o guapo, pero va a salir nomás la pata de gallo, ¿no? Sí, pero uno vive sus lindos recuerdos. Sí. Cuando uno era joven, Sí, afuera. pero miren una cosa, la palabra de Hashem, la promesa que nos da, es lo que va a quedar para siempre y se va a cumplir. En eso tenemos que pensar. O sea, esa tiene que ser nuestra motivación de vivir. ¿Está bien? Muy bien. Sí, ya voy a terminar. Primera de Pedro, vamos a ver. A ver si encuentran rápido esta vez. Después de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro. 1:22 al 25. A ver, Elías. 1:22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Sí, es lo que recién leímos, ¿no? Eso están trayendo de allá, donde leímos recién, de Isaías. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sí, el 1 y el 2 también. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Sí, hasta ahí. Entonces, esto es lo que estamos leyendo recién en Isaías, ¿no? Mira, tiene una cosa, atiendan bien. Dice que desead como un niño recién nacido la leche no adulterada, dice, ¿no? Tenemos que desear. Miren, si ustedes leen la Biblia, 4 capítulos por día, en un año van a leer toda la Biblia. ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque a través de la palabra Dios nos va a hablar, pero aparte de eso, o sea, te va a hablar personalmente, pero aparte de eso, cuando estudiamos, entonces, yo por ejemplo, uno habla por ejemplo del rey David, de Joab, por ejemplo, habla uno, y comienzo a hablar yo de Joab, otra persona de Joab, y quiere enfatizar sobre eso, pero si uno no conoce la historia de Joab, si uno no conoce por ejemplo la historia de David, entonces no puede aprovechar toda la palabra. Por eso que nosotros tenemos que leer la palabra. Al día, si leemos 4 capítulos, entonces en un año van a leer toda la Biblia. Y así después el año que viene otra vez empieza así. O pueden comenzar con 2 capítulos por día, ¿sí? Para poder entender bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno, yo voy a ir terminando. Nosotros debemos aprender a manejar bien las escrituras y leer todos los días, dice. Vamos a ver Josué 1:8. Josué está después de Deuteronomio. Por ahí creo que estaba. Josué. A ver. Josué está después de Deuteronomio. Sí. 1:8. ¿Cómo dice ahí? Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que Sí, te mando. hasta ahí, mira, una cosita. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, ¿cuál es el libro de la ley? Justamente una hoja atrás. Termina en Deuteronomio. ¿Veas? Todos esos 5 libros que están atrás, Josué tenía. Tenía los pergaminos que había escrito Moisés. Justo esos no existían, todos estos otros libros no existían. Solamente de aquí para atrás es lo que existía en la época de Josué. Y Josué, vamos a decir que era el descendiente de Moisés, o sea, el que quedó a cargo del pueblo, vamos a decir, después de la muerte de Moisés. Y ahí Dios le está instruyendo. ¿Qué es lo que le instruye? Una cosa nomás le instruye: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que dice que de día y de noche meditarás en él, para que guardéis y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez dice que todo saldrá bien. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Ya voy a terminar. Bueno, aquí quiero contarle una cosa. Mira, la Biblia dice, es una palabra de origen griego que significa libros. El pueblo hebreo siempre lo ha llamado Tanaj. ¿Usted escuchó la palabra Tanaj? En el Tanaj, a veces cuando el hermano Eric suele predicar, cuando Javier Eric suele decir, ¿no? Tanaj, Tanaj. ¿Qué es lo que es Tanaj? No sabemos, pero acá dice, mira, el pueblo hebreo siempre lo ha llamado Tanaj, que es un acróstico de 3 palabras hebreas que nombran su composición. Aquí yo dibujé un poquitito. ¿Se ve? Se ve un poco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El acróstico es esto, ¿ves? ¿Ven? Dice, ningún sustantivo en hebreo puede terminar en K. Por eso se cambió. ¿Viste? Acá, Tanaj. Se pusieron la A. La T es de Torah, instrucción. ¿Ven? Después, Nevilim es profetas. Ketuvim es escritos. Pero no puede tener K un sustantivo, no puede terminar en hebreo un sustantivo con K. Entonces se cambió la K por la J. ¿Entiendes? Entonces se dice Tanaj. Que para los judíos hay 24 libros.
¿Entienden? Pero en realidad son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 27 libros. En total suman 66 libros. ¿Entienden? Sí. Vamos a terminar ya. Vamos a ver San Juan, el libro de Juan. San Juan 17, 17. San Juan 17, 17. ¿Qué dice ahí? Sí. Acá dice, santifícalos en tu verdad. No, palabra es verdad. No. Tu Santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Sí. Tu palabra es verdad. Entonces nosotros podemos ver. Voy a contarle una cosa. En Paraguay tenía yo una hermana de la iglesia, y me enteré esta semana que ella falleció. Y estábamos muy tristes porque con ella hemos pasado tantas cosas juntos, pero se murió. Se llama la hermana Gregoria. Y yo me acordaba de la palabra de Dios, que cuando Hashem venga, a ella le va a resucitar también. Y esa es la esperanza que tenemos. Aunque ella, digo nomás, aunque ella en su vida seguramente habrá querido perder peso, o su, ¿cómo se llama? Pata de gallo en un lugar de acá, también quería sacarse, se compraba su cremita, pero está en la tumba. La esperanza que quedó de la hermana Gregoria, ¿cuál es? Que Yehoshua vendrá. Y ella sabe, y ella le está esperando, estando viva, ella hablaba de eso. Eso es lo único que queda. Lo que nos queda es eso, la palabra de la verdad, que es la verdad. ¿Entienden? Sí, voy a terminar. Segunda de Pedro. Vamos a ver, segunda de Pedro. Es un engaño, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21. ¿Quién dictó esto, esta palabra? ¿Quién fue el que dictó estas palabras? Vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21. ¿Elías tenés? No. Capítulo 1. 19 y 21. Te digo yo. Sí. 19, 21. Sino con la sangre. No. Segunda de Pedro. Ah, no, entonces no tengo. 1:19. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sí, después. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Atiendan bien, no es de interpretación privada, dice ninguna escritura, ninguna profecía. Después. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, entonces ya entendemos ahí, ¿no? Dios mismo puso en el corazón de sus siervos lo que tenían que escribir. Y eso es lo que perdura para siempre. Satanás muchas veces quiso destruir esta palabra. Muchas veces quiso cambiar para que no aprendamos. Pero Hashem ha guardado esta palabra, hasta hoy sigue viva. Por eso que podemos cambiar. Y es por eso que nuestra vida puede ser una vida de éxito. Podemos cambiar diariamente porque esta palabra permanece. Miren, ya estoy por terminar. De verdad le digo. Muchos descubrimientos científicos ya lo mencionó muchos años. Esto es importantísimo que le quiero mostrar. Vamos a ver el libro de Job. Vamos a ver el libro de Job. Esto no podemos no hablar de esto. Job, ¿dónde está Job? A ver. Muy bien. Después de Esther, un poquito antes de Salmos. Job capítulo 26, vamos a ver. ¿Ya tienen?
Este libro de Job, tenemos que entender, se escribió más o menos 1500 años antes de Cristo. O sea, este libro de Job se escribió 1500 antes de Cristo. 1500 años. ¿Y qué es lo que él ponía ahí? Atienden un poco bien. Esto es algo asombroso. El 26:7, ¿qué dice Elías? Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Sí, en ese tiempo, 1500 años, ya estaba hablando de la ley de la gravitación universal. Job ya estaba contando eso, que la tierra que cuelga sobre vacío, cuelga sobre nada. ¿Cómo dice en tu Biblia? Él es el 7, ¿verdad? Sí. Él está extendiendo el norte sobre el lugar vacío, colgando la tierra sobre nada. Sí, ¿ves? Colgando la tierra sobre nada. Está hablando de la ley gravitacional. 1500 años antes de Cristo. Ni siquiera se sabía ¿cómo era? Antes pues decían que ponían sobre que una gran tortuga sobre su lomo estaba la tierra, que estaba ahí así. Así pensaban. Pero Job ya estaba contando eso. Vamos a ver el 38:14. 38:14. ¿Cómo pone ahí, Elías? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Sí. Ahí está hablando que de la rotación de la tierra, ¿ves? ¿Están viendo? Sí. ¿Cómo dice? Ella muda luego de aspecto como Barro bajo el sello y viene a estar como vestidura. O sea, está hablando de que la tierra rotaba. Ahora hay una parte que te vamos a entender. Esta también está muy linda. Isaías 40. Vamos a Isaías 40. Es que hay muchas cosas científicas que yo creo que si los científicos miraran la Biblia, van a poder aprender muchas cosas, ¿no? 40:22. ¿Cómo pone ahí? Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Sí, este libro de Isaías se escribió 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. ¿Y qué dice ahí? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo dice el tuyo, Saide? Hay uno que mora por encima del círculo de la tierra. Sí, círculo también dice, ¿no? Sí. Entonces dice, el que está sentado sobre el círculo de la tierra. 700 años antes de Cristo ya estaba contando que la tierra era redonda. Pero 400... ¿Cuánto era Cristóbal Colón? 1492. Sí. En ese año recién la gente sabía que la tierra era redonda. Pero 700 años antes de Cristo ya estaba diciendo Isaías que la tierra es redonda. No hay con que te vas a sacar en el abismo. Redondo no se va a caer nadie. ¿Sí? Segunda de Reyes 20. Ahí vamos a ver. Les voy a contar algo. Ustedes vieron que existe el año bisiesto, ¿no? Sí. Me dijeron que febrero tiene 28 días y después tiene 29 días cada 4 años. Entonces hay un problema ahí. Yo les voy a contar ese problema. Cuenta en la Biblia cómo se solucionó. Segunda de Reyes. Está después de Primera de Reyes. A ver. Después de la Torá. Vamos un poquito más adelante. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 8 al 11. ¿Tienen ahí? ¿Sí? ¿Alguien puede leer? Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal te tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados.
Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Sí, cuando aquí en la Biblia nosotros vemos la palabra Jehová, vamos a decir Dios o Hashem, así es mejor, porque Jehová es muy feo. Sí, miren una cosa, aquí vamos a ver, antes había un reloj que era el reloj que era por el sol, que se ponía un palo, un redondo y ahí sí se ponían las cosas. Entonces de acuerdo al movimiento del sol te daba la sombra, la raya, ¿entienden? Entonces lo normal era que la sombra avance, como nuestro reloj de ahora, que va avanzando, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Dios hizo retroceder 10 grados. 10 grados significa 40 minutos. ¿Entienden? Por eso es que hay un problema grande. Cuando hicieron el almanaque, los años, los días, todo eso, el calendario, sí. Había un problema muy grande, que no podían cuadrar los días, porque estaba faltando 24 horas. Entonces por eso inventaron el año bisiesto, en febrero, que tiene 28, y después de 4 años tiene 29, y así van cambiando, ¿no? Entonces no sabían qué hacer. Entonces se preguntaban, ¿cómo podemos hacer para saber qué es lo que pasó ahí? Y ahí están, 40 grados que Hashem detuvo el sol, no sé qué es lo que habrá hecho, ¿no? Pero en vez de adelantar 10 grados, atrasó, dijeron, igualito que nuestro reloj, en vez que la hora vaya para allá, fue para acá. 40 minutos, ¿sí? Y después hay otro, tenemos que buscar más o menos 23 horas, 20 minutos. ¿Qué fue lo que pasó? Eso está en el libro de Josué. Vamos a ver el libro de Josué. Josué. Josué está después de Deuteronomio. ¿Sí? Eso es en el capítulo 10, versículo 13. Esto que sí que de verdad les digo, ya voy a terminar. 10, 13. ¿Qué dice ahí? Aquí tenemos que entender que había una guerra muy grande. Era la guerra de Josué, que tenía que derrotar a 5 reyes amorreos. Tenía que derrotar. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba que esté de día. Y no le daba qué sé yo, no sé cuántos días estaba el sol. Pero entonces, ¿qué hizo? Dios hizo que se quede. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, vamos a leer. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Sí, casi un día entero no se apresuró el sol en esconderse. Ese casi un día entero son 23 horas 20 minutos que faltaba. Entonces ahí se cumplen las 24 horas que faltan. O sea, cosas científicas nosotros podemos encontrar aquí. Que si uno mira con un ojo y con el toque que Dios te da, uno podía ver tantas cosas en la Biblia. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Entonces, hoy es la primera parte de la clase de discipulado, ¿no? Vale. Creo que costará 12 partes nuestro estudio. Bueno. Por eso lo importante ahora, ¿cuál es la tarea de ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tienen que tener una cosa, tenemos que estudiar la Biblia. Entonces, para estudiar la Biblia primero hay que conocer. Tenemos que saber los libros. ¿Viste que les cuesta un poquitito conocer? Ahí dónde está, no sé, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que leer. Yo creo que con 2 capítulos o 4 capítulos por día, se hacen una horita, un tiempo por día, entonces pueden leer para tener conocimiento, entonces vamos a ir más fluidamente estudiando. ¿Les parece bien? Ojalá que Hashem les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, bendito sea Dios. Nos vemos entonces en la próxima.